Muy buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra en la que he estado meditando y me impactaba el poder de la palabra de Dios, el poder de la proclamación de la palabra del Señor. En el libro de Josué capítulo 1 verso 5, el Señor le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es una promesa maravillosa que el Señor le estaba dando a Josué. Él necesitaba esta palabra de aliento. Moisés había muerto y ahora a él le tocaba tomar el mando, el liderazgo del pueblo de Israel para que entraran a la tierra prometida, para que entraran a conquistar. El Señor le da una promesa y le dice: Josué, no te preocupes, yo voy a estar contigo, y más que eso, te confirmo y te afirmo de que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Qué maravillosa promesa. Y es una promesa que el Señor le dio a Josué, pero también te la da a ti y me la da a mí. El Señor ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y si nosotros hemos decidido conquistar y poseer, Él dice: nadie te podrá hacer frente. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y le dice: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y le dice el Señor: necesito que, porque vas a meter a este pueblo a la tierra prometida, a Canaán, necesito que te esfuerces, Josué, y seas valiente, no te atemorices. En otra versión le dice: ten valor y ten firmeza, Josué. ¿Sabes por qué? Porque eres tú el que va a repartir a este pueblo la herencia, la tierra a la que juré a sus padres que se las daría. Miren qué importante. El Señor le da a Josué un mandato. Le dice: tú vas a repartir esta tierra. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos manda y nos dice: sabes, a ti te he puesto en tu hogar, en tu familia, para que seas luz, para que tú inyectes fe, para que tú ores, para que tú restaures tu familia? El Señor te dice, al igual que le dijo a Josué: yo estaré contigo, nadie te va a hacer frente todos los días de tu vida. Porque cuando el Señor nos da una instrucción, también nos da una capacitación y nos da el poder para poder ejecutar la orden que Él nos dio. Pero el Señor le vuelve a decir: solamente esfuérzate y sé valiente. Ten valor y firmeza, porque para cumplir la orden de Dios necesitamos valor y firmeza. Pero ¿de dónde viene este valor? ¿De dónde viene esta valentía que necesitamos para que nosotros llevemos a cabo la orden del Señor? En el verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hay otra versión que dice: repetirás las palabras que están en este libro de la ley y meditarás en ella día y noche. Le dice el Señor: para que cumplas la orden que yo te he dado, para que cumplas la asignación que yo te he dado, es necesario que en tu boca esté constantemente mi palabra. Necesito que repitas constantemente mi palabra. Y aquí está el centro del mensaje que yo quiero darte hoy. Para que tú y yo podamos cumplir lo que el Señor nos ha demandado, necesitamos la palabra del Señor, el hablar la palabra constantemente, repetir la palabra de Dios, las escrituras. Necesitamos constantemente hablar, porque cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, se ejecuta poder de Dios cuando hablamos las palabras. ¿Sabe por qué? Porque esas mismas palabras que nosotros repitamos fueron palabras que salieron de la boca de Dios. Entonces, cuando nosotros repetimos esa palabra y la creemos, meditamos en ella, se genera un poder del cielo a nuestro favor. Y aquí dice:
si la repites constantemente la palabra, si no permites que mi palabra sea parte de tu boca y meditas en ella día y noche, entonces esta palabra hará en ti que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Significa que cuando nosotros hablamos la palabra, la repetimos constantemente, meditamos en ella, esto produce en nosotros obediencia. Y eso el Señor demanda de cada uno de nosotros, porque cuando nosotros estamos en la obediencia, vamos a ser capaces de conquistar y poseer. Y entonces cuando nosotros podemos vivir en obediencia, entonces se cumple la palabra: nadie te hará frente todos los días de tu vida. Y cuando dice la palabra nadie es nadie, estamos hablando en el ámbito natural y también en el ámbito espiritual. ¿Cuál es la raíz de todo? La obediencia. ¿Y cómo podemos nosotros aprender a obedecer la palabra? Hablándola y meditando en ella, porque entonces harás prosperar tu camino y todo se te saldrá bien. Entonces, miren, el fondo del mensaje que yo quiero compartir con ustedes es: si nosotros repetimos constantemente la palabra de Dios, meditamos en ella, esto nos va a llevar a la obediencia. Y si nosotros vivimos en obediencia al Señor, entonces haremos, prosperar nuestro camino. Todo nos va a salir bien porque estamos en la obediencia. Y solo vuelve a repetir el Señor: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Para obedecer esa palabra se necesita valor, se necesita firmeza, necesita que nosotros nos esforcemos. ¿Saben? El poder que genera la palabra de Dios es extraordinario y es maravilloso, pero necesitamos constancia, necesitamos esforzarnos para poder hacer lo que el Señor nos manda. El Señor demanda que no se aparte de nuestra boca su palabra. Un joven me decía: yo escucho la palabra del Señor. Sabe que yo pongo la Biblia en audio y estoy constantemente escuchando la palabra. Y yo le dije: eso es excelente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra, eso produce fe en mí. Pero para que yo aprenda a obedecer la palabra, necesito hablarla, necesito proclamarla, hablarla constantemente en mi diario vivir. Así es que yo te animo hoy que ¿cómo se puede decir esto? Un tesoro maravilloso es la proclamación de la palabra. Es una base fundamental para que en nuestra vida se cumplan las promesas de Dios. Es esta: hablar la palabra, meditar en ella constantemente y obedecerla. Mire, usted no necesita agarrar un texto grandote, un capítulo grande, y leer. ¿Sabe qué? Tome un verso que le impactó y repítalo constantemente. Repetir la palabra de Dios tiene un poder extraordinario. Cosas grandes suceden cuando proclamamos la palabra del Señor. Así es que yo te animo hoy: toma un verso de la palabra hoy, medita en ese verso y repítelo, háblalo constantemente, háblalo, porque hay poder en hablar. Recordemos, nuestro Dios habló y las cosas sucedieron. En el principio, cuando el Señor habló la palabra, todo se ejecutó y se hizo. Así que tenemos que hablar como nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así como Él habla la palabra y se hizo, así nosotros tenemos que proclamar la palabra del Señor. Un abrazo fuerte, Dios te bendiga y hasta la próxima.